En el funeral de mi hijo, mientras yo lloraba sobre su ataúd, mi propia hija y mi consuegro se reían a carcajadas a pocos metros de mí. Me sequé las lágrimas. No les grité, solo los miré a la cara con frialdad y sonreí levemente, porque esa risa era la confesión de un asesinato disfrazado de accidente. Y ese era solo el primer paso de mi plan de justicia. Sabía que iban detrás de mi patrimonio, pero si jugaron con la vida de mi hijo solo por mis 2 casas y mi $1,000,000, pagarán por lo que hicieron hasta el último centavo. No podrán creer lo que hice al final de esta historia. Antes de continuar, por favor, suscríbanse a mi canal y cuéntenos en los comentarios si creen que la justicia, al final, siempre prevalece. Me llamo Carlos. Tengo 66 años. Nací en Guadalajara, México, pero hace muchos años, con la esperanza de una vida mejor. Me mudé con mi familia al pueblo de Fresno, en California. Me he ganado la vida aquí, en este pequeño restaurante, cocinando comida mexicana. Tras pasar mis años en el ruido de una fábrica de zapatos, mi único sueño era dejarles un buen futuro a mis hijos. Desde que mi esposa falleció, solo me quedaban mis 2 hijos, Valeria y Luis, la luz de mis ojos. Luis era mi todo, trabajador, callado y muy apegado a su padre. Pero hace unos meses recibí esa terrible noticia. Un misterioso accidente de tráfico. El informe policial fue simple. Fallo en los frenos. Ese día estaba junto al ataúd de mi Luis. La tierra aún estaba fresca. Mientras el dolor me ahogaba, escuché ese sonido. Primero una risita, y luego una carcajada que no pudieron reprimir. Mi propia hija, Valeria, y su arrogante suegro. En el funeral de su hermano. La sangre me hirvió en las venas. La tierra de mi hijo ni siquiera se ha secado. ¿Cómo pueden reírse? No respondieron. La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro, pero no había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. El señor Ramírez, por su parte, me miró con desdén, como si yo fuera un insecto. En ese momento lo entendí. Esos 2 tenían una razón para estar felices en un día tan doloroso, y yo iba a descubrir esa razón. Ese día dejé de llorar y empecé a cazar. Los días después del funeral fueron los más largos de mi vida. El restaurante seguía funcionando porque tenía que funcionar, pero yo era solo un fantasma tras la parrilla. Mis empleados me miraban con lástima, los clientes regulares me daban sus condolencias, pero nada de eso importaba. En mi cabeza solo había una pregunta que me quemaba como aceite hirviendo. ¿Por qué se reían? Valeria vino al restaurante 3 días después del funeral. Llegó con su esposo Antonio, un hombre de traje caro y mirada fría que siempre me había parecido una serpiente vestida de seda. Entraron como si nada hubiera pasado, como si mi hijo no estuviera bajo tierra desde hacía apenas 72 horas. «Papá, necesitamos hablar», dijo Valeria con esa voz suave que solía usar cuando quería algo. Se sentaron en la mesa del rincón, la misma donde Luis solía hacer su tarea cuando era niño. Eso me dolió más de lo que esperaba. «¿De qué quieres hablar, Valeria?» Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Antonio se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre la mesa como si estuviera a punto de cerrar un negocio. «Carlos, sabemos que este es un momento difícil para ti, pero debemos ser prácticos. Luis ya no está y tú no estás rejuveneciendo. Has trabajado toda tu vida y mereces descansar». Sentí que algo frío me recorría la espalda. ¿A dónde quieres llegar? «Queremos ayudarte a administrar tus propiedades», continuó Antonio sin inmutarse. «Las 2 casas que tienes aquí en Fresno necesitan mantenimiento constante. Y el dinero en el banco debería estar generando más intereses. Podríamos crear un fideicomiso familiar donde...» «¿Un fideicomiso?», lo interrumpí. «Mi hijo acaba de morir y ustedes ya están hablando de mi dinero». Valeria puso su mano sobre la mía. Estaba fría. «Papá, no es así. Solo queremos asegurarnos de que estés bien cuidado. Luis hubiera querido que la familia se mantuviera unida en estos momentos», mencionó a Luis. Tuvo el descaro de mencionar a su hermano muerto mientras me pedía acceso a mi patrimonio.
Retiré mi mano bruscamente. No necesito que nadie administre nada por mí. Todavía tengo todas mis facultades. El rostro de Antonio se endureció apenas, pero lo noté. Por supuesto, por supuesto. Solo queríamos ofrecerte nuestra ayuda. Piénsalo, ¿de acuerdo? Se levantaron para irse, pero antes de salir, Valeria se volvió hacia mí. Por cierto, papá, ¿Luis te dejó algo? ¿Alguna carta? ¿Algún documento importante? Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No, mentí. No dejó nada. Pero eso no era cierto. La noche anterior había encontrado algo en las pertenencias de Luis que me habían devuelto de la escena del accidente. Su teléfono celular estaba completamente destrozado, pero la tarjeta de memoria había sobrevivido. La había guardado en mi bolsillo, y aún no había tenido el valor de revisarla. Esa noche, después de cerrar el restaurante, fui a ver a Miguel, el hijo de mi vecino que trabajaba en una tienda de electrónicos. Era un buen muchacho que siempre había sido amigo de Luis. Don Carlos, lamento mucho lo de Luis, me dijo cuando le expliqué lo que necesitaba. Era un gran tipo. Déjeme ver qué puedo hacer con esta tarjeta. Miguel trabajó durante casi una hora, conectando la tarjeta a diferentes dispositivos, ejecutando programas de recuperación de datos. Yo esperaba en silencio, bebiendo el café amargo que me había preparado su madre. Finalmente, Miguel levantó la vista con expresión de triunfo. Lo logré. Hay varios archivos aquí, fotos, mensajes de texto y algunos archivos de audio. ¿Quiere que los revise con usted? Por favor. Comenzamos con las fotos. Eran principalmente imágenes del 1900 trabajo de Luis, de sus amigos, algunas fotos mías que me hicieron sonreír a pesar del dolor. Luego vinieron los mensajes de texto. La mayoría eran conversaciones normales, hasta que llegamos a un intercambio de mensajes con Valeria de hace 3 meses. Valeria, necesito que hablemos sobre papá. Luis, ¿qué pasa con él? Valeria, no puede seguir viviendo solo en esa casa grande. Y el dinero que tiene en el banco está desperdiciado. Antonio dice que podríamos invertirlo mejor. Luis, papá está perfectamente bien, y ese dinero es suyo, no nuestro. Valeria, no seas ingenuo, hermanito. Algún día será nuestro de todos modos. ¿Por qué esperar? Luis, no puedo creer que estés diciendo esto. Es nuestro padre. Valeria, y yo soy tu hermana. La familia debería apoyarse mutuamente. Piénsalo. Sentí que la habitación daba vueltas. Miguel me puso una mano en el hombro. Don Carlos, ¿está bien? ¿Quiere que pare? No, dije con voz firme. Continúa. Quiero verlo todo. Pero lo peor aún estaba por venir. Miguel abrió la carpeta de archivos de audio y encontró una grabación fechada el día anterior a la muerte de Luis. El archivo duraba casi 15 minutos. Con manos temblorosas, Miguel presionó play. La voz de Luis sonó clara a pesar de la calidad mediocre de la grabación. Parecía estar en algún lugar público, tal vez un café, porque se oía el murmullo de conversaciones de fondo y el silbido de una máquina de espresso. Antonio, necesito que entiendas algo, decía Luis con voz tensa. Mi padre no es parte de tus planes de negocios. Cálmate, Luis, respondió la voz de Antonio, esa voz suave y condescendiente que tanto detestaba. Nadie está tratando de hacerle daño a Carlos. Solo queremos asegurarnos de que su patrimonio esté bien administrado. A su edad, podría tomar malas decisiones financieras. Mi padre tiene 66 años, no 96. Está perfectamente capaz de manejar su propio dinero. Pero tú no estarás siempre ahí para cuidarlo. Intervino otra voz. Era el señor Ramírez, el suegro de Valeria. Su tono era más directo, más amenazante. Los accidentes pasan, muchacho. La vida es frágil. Hubo un silencio en la grabación. Luego Luis habló, y su voz temblaba de ira. ¿Me estás amenazando? Estoy siendo realista, respondió Ramírez fríamente. Tu hermana es lista. Entiende cómo funciona el mundo. Tú, en cambio, te aferras a sentimentalismos. Tu padre tiene 2 propiedades valiosas en una zona que está en crecimiento,
Ese $1.000.000 en el banco podría duplicarse, triplicarse con las inversiones correctas. Pero el viejo es terco. Necesita que alguien tome decisiones por él. Y déjame adivinar, tú eres ese alguien. Yo soy un hombre de negocios, Luis. Sé reconocer oportunidades, y tú eres un obstáculo para esa oportunidad. Vete al diablo, Ramírez, y llévate a Antonio contigo. No permitiré que se acerquen a mi padre con sus planes de buitres. Seo escuchó el ruido de una silla arrastrándose. Luis estaba levantándose para irse. Piénsalo bien, muchacho, dijo Ramírez con una calma escalofriante. Tu lealtad mal dirigida podría costarte muy caro. En esta ciudad pasan accidentes todos los días. Frenos que fallan, cables que se rompen, gente que simplemente está en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Me estás amenazando de muerte? La voz de Luis ahora sonaba incrédula. Estoy describiendo la realidad. Tú decides cómo quieres vivir en ella. O más importante aún, si quieres seguir viviendo en ella. Hubo más ruido, pasos apresurados, y la grabación terminó abruptamente. Me quedé mirando el reproductor de audio como si fuera una serpiente venenosa. Miguel estaba pálido. Don Carlos, esto es una confesión. Tenemos que llevar esto a la policía. Pero yo estaba procesando algo más. Miguel, ¿dijiste que había más archivos de audio? Sí, hay uno más. Fue grabado el mismo día del accidente, unas horas antes. Ponlo. Esta vez era una conversación telefónica. Solo se escuchaba la voz de Luis, pero por sus respuestas, era claro con quién hablaba. Sí, papá. Usaré tu carro hoy. El mío está en el taller, ¿recuerdas? Le estaban cambiando el aceite. ¿Cómo? No, no te preocupes, Javier me va a acompañar. Vamos a recoger unos materiales para la construcción del nuevo proyecto. Sí, tendré cuidado. Te quiero también, papá. El teléfono se colgó. Luego se escuchó otra voz, más joven. Oye, Luis, ¿seguro que quieres que yo maneje? Es un carro muy bonito. Tranquilo, Javier. Eres buen conductor. Además, necesito revisar unos planos en el camino y no puedo hacerlo mientras manejo. Solo ten cuidado con los frenos. Ese carro es viejo y a veces se sienten un poco suaves. Mi mundo se detuvo. Javier. Javier Mendoza, el mejor amigo de Luis desde la secundaria. Él había estado manejando mi carro. No, Luis. El carro que yo le había prestado a mi hijo esa mañana. El carro cuyos frenos fallaron en la autopista, mandándolo directo contra un pilar de concreto a 120 km/h. Pero Luis no iba manejando. Javier murió en ese accidente. El cuerpo había quedado tan destrozado que la identificación se había hecho principalmente por las pertenencias encontradas en el vehículo. La billetera de Luis, su teléfono, sus llaves. Todo el pueblo pensaba que mi hijo estaba muerto. Pero si Luis no estaba manejando, entonces, ¿dónde estaba mi hijo ahora? Las manos me temblaban tanto que Miguel tuvo que sostenerme del brazo para evitar que me cayera. Don Carlos, siéntese. Está pálido como un papel. ¿Qué significa todo esto? Mi mente corría en círculos intentando comprender lo incomprensible. Javier había muerto en el accidente, no Luis. Pero todos habían asumido que era Luis porque era mi carro, el que yo le había prestado esa mañana después de que me llamara, diciendo que el suyo estaba en el taller. El cuerpo había quedado tan destrozado en el impacto que la identificación visual había sido imposible. Los forenses se habían basado en las pertenencias, la billetera de Luis con su identificación, su teléfono destrozado, las llaves de su apartamento. Nunca se había hecho una prueba de ADN porque no había razón para dudar. Era mi carro. Luis lo había pedido prestado. La conclusión era obvia y nadie la cuestionó, excepto que esa conclusión era completamente errónea. Miguel, dije con voz ronca que apenas reconocía como mía. Necesito que copies todos estos archivos en una memoria USB. Todas las fotos, todos los mensajes, todas las grabaciones. Claro, don Carlos, pero de verdad creo que deberíamos llamar a la policía ahora mismo. Esto es evidencia de un crimen, de una conspiración para asesinar. Todavía no.
Primero necesito entender qué está pasando realmente aquí. Si Luis está vivo, ¿por qué no ha aparecido? ¿Por qué me dejó creer que estaba muerto durante 2 meses enteros? Mientras Miguel copiaba meticulosamente los archivos, mi cerebro trabajaba a toda velocidad procesando las terribles implicaciones. Si Luis no había muerto en el accidente, ¿dónde diablos estaba? ¿Por qué había dejado que todos creyeran que había fallecido? ¿Por qué me había dejado enterrar a su mejor amigo pensando que era él? ¿Por qué había permitido que yo llorara sobre un ataúd que contenía el cuerpo equivocado? Una posibilidad aterradora se fue formando lentamente en mi mente, como tinta negra extendiéndose sobre papel blanco. ¿Y si Luis había descubierto que alguien había saboteado los frenos de mi carro? Las amenazas de Ramírez habían sido claras. Los accidentes pasan todos los días. Frenos que fallan. No era una coincidencia. Era una advertencia específica, un adelanto de lo que planeaban hacer. ¿Y si Luis, al darse cuenta de que su vida corría peligro inmediato, había decidido usar la trágica muerte de Javier como una oportunidad para desaparecer del radar? Para que sus asesinos creyeran que habían tenido éxito mientras él investigaba desde las sombras, mientras reunía evidencia, mientras preparaba su contraataque. Pero eso significaría que mi hijo había tomado una decisión imposiblemente cruel: dejar que su padre llorara su muerte durante meses. Luis era muchas cosas: un buen hijo, un hombre trabajador y leal, pero nunca había sido cruel. No me haría pasar por ese infierno, a menos que tuviera una razón absolutamente crítica. A menos que mantenerme en la ignorancia fuera la única manera de mantenerme con vida. Salí de la casa de Miguel con la memoria USB apretada en mi puño, como si fuera el último salvavidas en un océano tormentoso. Eran casi las 11 de la noche. Las calles de Fresno estaban tranquilas y vacías, iluminadas apenas por farolas amarillentas que creaban charcos irregulares de luz en la oscuridad. Caminé sin rumbo fijo durante casi 1 hora, tratando desesperadamente de ordenar el caos de mis pensamientos. Mi teléfono celular vibró en mi bolsillo, arrancándome de mis reflexiones. Era Valeria. «Papá, ¿dónde estás?» Te llamé al restaurante y nadie contestó. Luego llamé a casa y tampoco respondiste. Empezaba a preocuparme. ¿Preocuparte?, pensé con amargura. ¿Cómo te preocupaste por tu hermano cuando planeabas su muerte? Estoy caminando por el vecindario. Necesitaba aire fresco y despejar mi mente. Es muy tarde para estar caminando solo por la calle, papá. No es seguro. ¿Quieres que Antonio vaya a recogerte en el carro? Puede estar ahí en 10 minutos. La sola idea de subir a un vehículo conducido por Antonio me revolvió el estómago con náuseas violentas. ¿Cuánto tardarían en descubrir que ese carro también tenía un fallo en los frenos? No, estoy perfectamente bien. Ya estoy muy cerca de casa. Papá, he estado pensando mucho en nuestra conversación del otro día, sobre tus propiedades y tus finanzas. Realmente creo que deberíamos sentarnos con calma y discutir el futuro. No es bueno que estés solo manejando todas esas responsabilidades con el nivel de estrés que tienes encima por la muerte de Luis. Cada palabra que salía de su boca era como veneno destilado. Valeria, déjame preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo. ¿Tú querías a tu hermano? Hubo una pausa larga y pesada. ¡Qué pregunta tan extraña y dolorosa, papá! Por supuesto que quería a Luis. Era mi hermano. Entonces, ¿por qué te reíste en su funeral? ¿Por qué tú y el señor Ramírez estaban ahí parados riendo como si estuvieran en una fiesta mientras yo lloraba sobre el ataúd de mi hijo? Otra pausa, esta vez aún más larga y cargada de tensión. Cuando finalmente habló, su voz sonaba tensa y controlada, como si estuviera eligiendo cada palabra con extremo cuidado. Ya te expliqué eso, papá. El señor Ramírez estaba contando una anécdota graciosa sobre su propia juventud, algo completamente sin relación con Luis. Fue una reacción inapropiada en el momento equivocado, lo admito sin problema, pero no significa lo que tú crees que significa. ¿Y qué crees tú que yo creo, Valeria? Papá, estás siendo paranoico.
El dolor y el duelo te están haciendo ver conspiraciones y traiciones donde no existen. Por favor, déjanos ayudarte a superarlo. Podemos conseguirte un buen terapeuta, alguien con quien puedas hablar sobre tu pérdida. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Mis sospechas se habían confirmado de la manera más clara posible. Valeria estaba mintiendo descaradamente. Podía escucharlo en cada palabra cuidadosamente escogida, en cada pausa calculada mientras pensaba qué decir. Y ahora sabía algo crucial. Ellos creían genuinamente que Luis estaba muerto y enterrado, lo cual significaba que no sabían que Javier había sido quien murió en el accidente. Esa era mi ventaja. Esa era la carta que tenía que jugar con suma inteligencia. Finalmente llegué a mi casa, una de las 2 propiedades que tanto codiciaban Valeria, Antonio y el maldito Ramírez. Era una casa modesta pero acogedora, con un jardín frontal que mi difunta esposa había cuidado con amor infinito durante años, y que yo mantenía vivo en su memoria. Las rosas que ella había plantado seguían floreciendo cada primavera. Entré silenciosamente y fui directo al estudio que había sido de Luis cuando vivía conmigo antes de mudarse a su propio apartamento. Sus cosas seguían exactamente donde las había dejado, como si en cualquier momento fuera a entrar por la puerta. Libros gruesos de arquitectura en los estantes, planos enrollados en el rincón, fotografías de proyectos en las paredes. Me senté en su viejo escritorio de madera y abrí la laptop que había heredado de él después del supuesto accidente. No tenía contraseña. Luis nunca había sido muy cuidadoso con la seguridad digital. Confiaba demasiado en la bondad inherente de las personas. Qué ingenuo había sido mi pobre hijo. Comencé a revisar sus archivos sistemáticamente. Carpetas de proyectos de construcción, presupuestos, contratos con clientes. Todo parecía completamente normal y aburrido, hasta que encontré una carpeta oculta en lo profundo de sus documentos personales. Se llamaba simplemente Investigación Personal y estaba protegida con contraseña. Intenté varias combinaciones obvias. Su fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de su madre, mi fecha de nacimiento, el nombre de nuestra ciudad natal. Nada funcionaba. Estaba a punto de rendirme cuando recordé algo. Cuando Luis era pequeño, habíamos tenido un perro llamado Pancho. Luis lo adoraba con locura. Cuando Pancho murió de viejo, Luis lloró durante días enteros. Tecleé Pancho 2010, que era el año en que conseguimos al perro. La carpeta se abrió. Lo que encontré dentro me heló la sangre hasta los huesos. Luis había estado investigando a Antonio y al señor Ramírez durante meses, mucho antes de que ocurriera el accidente. Había documentos financieros, recibos sospechosos, fotografías tomadas desde lejos, anotaciones meticulosas escritas en su letra característica. Mi ahijo había descubierto algo muy oscuro y muy peligroso. Según los documentos que Luis había recopilado pacientemente, Antonio estaba involucrado en un esquema masivo de lavado de dinero a través de varias empresas fantasma. El señor Ramírez era su socio principal en el negocio, aportando los contactos y la infraestructura. Juntos habían estado moviendo millones de dólares procedentes de actividades ilegales que Luis no había logrado identificar completamente, aunque había anotado sus sospechas. Posiblemente tráfico de drogas, o tal vez extorsión organizada. Pero lo más perturbador era una serie de fotografías que Luis había tomado frente a un taller mecánico en las afueras de Fresno. Las fotos mostraban claramente a Antonio entrando y saliendo del lugar varias veces durante la semana anterior al accidente. En una de las imágenes se veía a Antonio hablando con un mecánico mientras señalaba algo bajo el capó de un vehículo. Luis había escrito al margen con rotulador rojo: ¿Estás saboteando mi carro? ¿O el de papá? Sentí que el aire abandonaba mis pulmones completamente. Luis lo había sabido. Había descubierto sus planes. Había visto las señales de advertencia. Había intuido que algo terrible estaba por suceder. Por eso había grabado esa conversación con Antonio y Ramírez. Por eso había sido tan cuidadoso de documentar todo meticulosamente. Estaba construyendo un caso, reuniendo evidencia para eventualmente llevarlos ante la justicia.
pero no había sido lo suficientemente rápido. O tal vez había sido demasiado confiado. No había contado con que actuarían tan pronto y de manera tan brutal. Seguí leyendo las notas de Luis, mi corazón latiendo cada vez más rápido. Había una entrada fechada 2 días antes del accidente que decía: confirmado. Ramírez tiene contactos en el departamento de policía. El detective Morrison está en su nómina. No puedo confiar en las autoridades locales. Necesito llevar esto al FBI o a la policía estatal. Pero primero debo proteger a papá. Si me pasa algo, él será el siguiente objetivo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi hijo había muerto tratando de protegerme. O al menos eso era lo que todos creían. Pero si Luis seguía vivo en algún lugar, escondiéndose, ¿por qué no me había contactado? Seguramente sabía el infierno por el que yo estaba pasando. A menos que contactarme fuera exactamente lo que ellos esperaban. A menos que estuvieran vigilando cada uno de mis movimientos, esperando que Luis cometiera el error de acercarse a su padre. En ese caso, mantenerme en la oscuridad era en realidad un acto de amor. Una manera de protegerme mientras él trabajaba desde las sombras para destruir a nuestros enemigos. Imprimí todos los documentos de la carpeta secreta, cada página, cada fotografía, cada nota. El proceso tomó más de 1 hora y gasté casi todo un cartucho de tinta, pero necesitaba tener copias físicas en caso de que algo le pasara a la computadora. Guardé todo en un sobre manila grande que escondí en el lugar más obvio y por lo tanto más seguro, entre mis viejos recetarios de cocina mexicana en la cocina del restaurante. Nadie pensaría en buscar ahí. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera cambiado en mi vida. Abrí el restaurante cada mañana a las 6 en punto. Preparé mis salsas famosas, serví tacos y enchiladas a los clientes habituales. Cerré cada noche a las 9. Pero cada momento libre lo dedicaba a estudiar meticulosamente los documentos de Luis, a entender el alcance completo de la conspiración que había descubierto. Valeria y Antonio vinieron al restaurante 2 veces más durante esa semana, siempre con la misma cantinela sobre ayudarme a administrar mejor mis finanzas. Cada vez los recibía con una sonrisa amable y les prometía que lo pensaría seriamente. Les servía mi mejor comida, les llenaba las tazas de café. Actuaba como el padre viejo y confundido que ellos esperaban ver. Y todo el tiempo observaba, escuchaba, tomaba nota mental de cada palabra, cada mirada, cada gesto que intercambiaban entre ellos. Una semana después del descubrimiento en la computadora de Luis, recibí una carta. Llegó al restaurante, dirigida a mí personalmente, sin remitente. El sobre era blanco y común, el tipo que puedes comprar en cualquier farmacia. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito en computadora. Papá, estoy vivo. No reacciones. No le digas a nadie. Confía en mí. Te contactaré pronto cuando sea seguro. Destruye esta carta inmediatamente. Te amo. L. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el papel. Luis estaba vivo. Mi hijo estaba vivo. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control mientras leía y releía esas pocas palabras preciosas una y otra vez. Quería gritar de alegría, quería correr por las calles anunciándolo al mundo entero. Pero las instrucciones eran claras. No reaccionar, no decir nada, destruir la evidencia. Con manos temblorosas, rompí la carta en pedazos diminutos y los quemé en la parrilla de la cocina hasta que no quedó más que ceniza negra que dispersé en el aire. Luego me lavé la cara con agua fría en el baño del restaurante. Respiré profundamente varias veces hasta que mi corazón dejó de galopar y volví al salón principal a atender a los clientes como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero todo había cambiado. Mi hijo estaba vivo y tenía un plan. Y yo iba a hacer todo lo posible para ayudarlo a ejecutarlo sin arruinar sus cuidadosas preparaciones. Esa noche, después de cerrar el restaurante, me senté en la oscuridad de mi oficina pensando en todo lo que había aprendido. Luis estaba vivo, escondido en algún lugar, trabajando para exponer a los monstruos que habían matado a su mejor amigo y que ahora me acechaban a mí. Valeria,
mi propia hija, se había convertido en algo que no reconocía, una extraña movida únicamente por la codicia. Antonio era un criminal que había seducido a mi hija para tener acceso a mi patrimonio, y el señor Ramírez era el cerebro detrás de todo, un depredador que veía a las personas como simples obstáculos o recursos. Pero ahora yo tenía información que ellos desconocían. Sabían que Luis había estado investigándolos, por eso habían actuado tan rápido para eliminarlo. Pero creían que habían tenido éxito. Creían que el obstáculo había sido removido y que ahora solo quedaba el viejo tonto, fácil de manipular y controlar hasta que firmara todo y luego pudieran deshacerse de él también. Se equivocaban gravemente. 2 días después, Valeria me llamó con una propuesta. «Papá, el señor Ramírez quiere invitarte a cenar a su casa este viernes. Quiere discutir algunas oportunidades de inversión que podrían ser muy beneficiosas para ti». ¿Oportunidades de inversión?, pregunté, fingiendo interés ingenuo. Sí, tiene contactos en bienes raíces comerciales. Dice que con tu capital inicial podríamos duplicar tu patrimonio en menos de 2 años. O más probablemente, pensé con amargura, podría desaparecer completamente en cuentas offshore en menos de 2 meses. Suena interesante. ¿Antonio también estará ahí? Por supuesto. Él será quien presente los detalles del plan de negocios. Es muy bueno con los números y las proyecciones financieras. Apuesto a que lo es, especialmente cuando se trata de proyectar cuánto puede robar. Está bien, iré. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Te enviaré la dirección por mensaje, aunque creo que ya has estado ahí antes en alguna reunión familiar. Después de colgar, supe que esto era una trampa. Me estaban convocando al territorio del enemigo, donde tendrían control total del ambiente. Probablemente planeaban hacerme firmar documentos legales después de ablandarme con alcohol y buena comida. O tal vez algo peor. Quizás otro accidente estaba en preparación, pero no podía negarme sin levantar sospechas. Y además, esta era una oportunidad. Si ellos planeaban tender una trampa, yo podía tenderles una mejor. Solo necesitaba ser más inteligente que ellos, y tenía que hacerlo de una manera que protegiera a Luis y su investigación encubierta. El viernes llegó demasiado rápido. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado en el funeral de quien todos creían que era Luis. Había algo poético en eso. Conduje hasta la mansión de Ramírez, en las colinas al norte de Fresno. Una propiedad ostentosa con jardines elaborados y una fuente en la entrada. El tipo de lugar que grita, «Tengo más dinero del que puedo gastar», mientras esconde de dónde viene realmente ese dinero. Valeria me recibió en la puerta con un abrazo que se sentía completamente falso. «Papá, qué bueno que viniste. El señor Ramírez está muy emocionado de hablar contigo». Antonio apareció detrás de ella, impecable como siempre en su traje italiano. «Carlos, pasa por favor. Tenemos una cena excelente preparada». Me condujeron a través de pasillos decorados con arte caro y muebles de diseñador, hasta un comedor enorme con una mesa de caoba que fácilmente podía sentar a 20 personas. El señor Ramírez ya estaba ahí, sirviendo vino tinto en copas de cristal, que probablemente costaban más que mi primer carro. «¡Carlos!», exclamó con falsa calidez, acercándose a estrechar mi mano con un apretón que duró un segundo más de lo cómodo. Es un honor finalmente poder sentarnos a hablar de hombre a hombre sobre el futuro. El honor es mío. Mentí suavemente mientras tomaba asiento en la silla que me indicaron. La cena comenzó con pequeñas conversaciones triviales. Ramírez habló sobre sus viajes recientes a Europa. Antonio mencionó un nuevo restaurante francés que había abierto en el centro de Fresno. Valeria preguntó sobre el negocio y si había pensado en contratar más personal. Todo era superficial y diseñado para crear una atmósfera relajada. Pero yo veía a través de la fachada. Observaba cómo Valeria y Antonio intercambiaban miradas significativas cuando pensaban que no los estaba viendo. Notaba cómo Ramírez constantemente rellenaba mi copa de vino mientras apenas tocaba la suya. Veía la laptop cerrada en el aparador del costado, lista para presentar sus propuestas de inversión.
Esperaban embriagarme, confundirme, hacerme firmar cosas que no entendía completamente. Era un plan simple pero efectivo, especialmente si tu víctima es un anciano aparentemente ingenuo, que acaba de perder a su hijo y está emocionalmente vulnerable. Desafortunadamente para ellos, yo había dejado de ser esa víctima el día que encontré las grabaciones de Luis. Después del plato principal, un filete que probablemente costó más que mi renta semanal, pero que sabía a ceniza en mi boca. Ramírez finalmente llegó al punto. Carlos, quiero ser franco contigo. He estado en el negocio durante 40 años y sé reconocer una oportunidad cuando la veo. Tú tienes capital que está básicamente dormido, 2 propiedades que requieren mantenimiento constante y dinero en el banco ganando intereses miserables. He trabajado duro por ese dinero, dije tranquilamente. Por supuesto. Y por eso mereces ver ese dinero trabajar duro por ti. Antonio, muéstrale las proyecciones. Antonio abrió su laptop con movimientos precisos y giró la pantalla hacia mí. Había gráficas coloridas, tablas con números impresionantes, proyecciones que mostraban mi $1.000.000 convirtiéndose en 3 millones en solo 2 años. Todo se veía profesional y legítimo, exactamente como debe verse una estafa bien diseñada. Como puedes ver, explicó Antonio con la confianza de un vendedor experimentado, si invertimos tu capital inicial en estos desarrollos comerciales, el retorno será sustancial, y las 2 propiedades podrían ser utilizadas como garantía para obtener préstamos adicionales que multiplicarían la inversión. Suena demasiado bueno para ser verdad, dije honestamente. El mundo de los bienes raíces comerciales es así cuando sabes dónde invertir, respondió Ramírez con una sonrisa de tiburón. Por supuesto, necesitaríamos que firmaras algunos documentos legales. Nada complicado, solo los papeles necesarios para crear la estructura legal de la inversión y darnos poder para actuar en tu nombre, cuando surjan oportunidades que requieran decisiones rápidas. Ahí estaba. Querían poder legal para actuar en mi nombre, lo que significaba acceso total a mi dinero y mis propiedades sin necesidad de consultarme. Una vez que firmara esos documentos, estaría completamente a su merced. Entiendo, dije lentamente, como si realmente estuviera considerándolo. Pero debo ser honesto con ustedes. Luis me advirtió sobre este tipo de cosas antes de morir. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Valeria se puso tensa en su silla. Antonio dejó de sonreír. Ramírez entrecerró los ojos apenas. ¿Qué quieres decir con eso, Carlos?, preguntó Ramírez con voz cuidadosa. Luis me dijo que nunca firmara documentos que dieran a otras personas control sobre mi dinero, sin importar quiénes fueran. Decía que había visto demasiadas historias de personas mayores siendo estafadas por sus propias familias. Tu hijo era muy desconfiado, dijo Antonio con un tono que intentaba sonar casual, pero estaba teñido de desprecio. A veces esa desconfianza es poco saludable. A veces esa desconfianza es lo único que mantiene a uno con vida, repliqué mirándolo directamente a los ojos. Hubo un momento de silencio tenso. Entonces, Valeria intervino con su voz más dulce. Papá, nadie te está tratando de engañar. Somos tu familia. Lo único que queremos es ayudarte. ¿Cómo me ayudaron riendo en el funeral de tu hermano? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Valeria palideció. Antonio se enderezó en su silla, alerta. Ramírez simplemente me estudió con ojos fríos como los de una serpiente. Ya explicamos eso, dijo Valeria con voz temblorosa. Fue un malentendido. ¿Un malentendido? Me levanté de la mesa, la ira que había estado conteniendo durante semanas finalmente brotando a la superficie. Tu hermano está muerto y ustedes se reían como si hubieran ganado la lotería. ¿Saben qué creo? Creo que se reían porque sabían algo que yo no sabía. Creo que la muerte de Luis les convenía de alguna manera. Carlos, estás siendo irracional, dijo Ramírez en tono de advertencia. El dolor te está haciendo decir cosas que no piensas realmente. ¿No las pienso? Luis me advirtió sobre ustedes. Me dijo que tuviera cuidado. Y ahora está muerto por un conveniente fallo de frenos.
Antonio se puso de pie abruptamente. Creo que deberías irte, Carlos. Claramente no estás en condiciones de tener esta conversación. Tienes razón. No estoy en condiciones de escuchar cómo planean robarme todo por lo que he trabajado. Me dirigí hacia la puerta, pero la voz de Ramírez me detuvo. Carlos, piensa cuidadosamente en lo que estás haciendo. Luis ya no está aquí para protegerte. Y los accidentes, como ya hemos establecido, pueden pasar a cualquiera, a cualquier edad. Me volví para mirarlo. Su máscara de hombre de negocios respetable había caído completamente. Ahora veía al depredador real, al hombre que había ordenado la muerte de mi hijo sin el más mínimo remordimiento. ¿Me estás amenazando en tu propia casa, frente a testigos? Estoy estableciendo hechos. La vida es frágil, especialmente para un hombre de tu edad que vive solo, que maneja solo, que camina solo por las noches. Valeria me miraba con algo que podría haber sido culpa, o tal vez solo miedo de que su plan se estuviera desmoronando. Antonio estaba completamente inmóvil, calculando probablemente su siguiente movimiento. Y Ramírez me observaba con la paciencia de un gato que sabe que el ratón no tiene a dónde correr. ¿Me voy?, dije finalmente. Y si algo me pasa, si tengo algún accidente, hay gente que sabe exactamente dónde buscar. Era un farol, pero uno necesario. Salí de esa mansión sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Subí a mi carro con manos temblorosas y conduje de regreso a casa verificando constantemente el espejo retrovisor para asegurarme de que no me siguieran. Esa noche no dormí nada. Me senté en la oscuridad de mi sala con un bate de béisbol en el regazo, esperando que vinieran por mí. Pero no vinieron. Todavía no. Probablemente estaban recalculando, discutiendo sus opciones, decidiendo si era más arriesgado actuar inmediatamente o esperar. A la mañana siguiente, encontré otra carta sin remitente en el buzón de mi casa. Esta vez el mensaje era más largo. Papá, sé que fue difícil, pero lo hiciste perfecto. Ahora están asustados, y los asustados cometen errores. Mantén tu rutina normal. Ve al restaurante, actúa como siempre. Instalé cámaras de seguridad en tu casa y en el restaurante. Estoy vigilando. Si intentan algo, tendré evidencia. Confía en el proceso. Pronto terminaremos esto. No estás solo. Tu hijo que te ama, L. Lágrimas de alivio rodaron por mis mejillas mientras leía las palabras de Luis. Mi hijo estaba ahí, en las sombras, protegiéndome mientras yo servía de carnada para atrapar a los monstruos. Era un rol aterrador pero necesario. Seguí su consejo. Abrí el restaurante como siempre, preparé mi salsa especial. Serví a los clientes regulares con sonrisas y conversación ligera. Pero ahora miraba diferente el espacio a mi alrededor, buscando las cámaras que Luis había instalado. Las encontré, pequeñas y discretas, escondidas en los detectores de humo, en los relojes de pared, en los marcos de los cuadros. Mi hijo era meticuloso y cuidadoso. Durante la siguiente semana, Valeria intentó contactarme varias veces, pero yo ignoré sus llamadas. Finalmente apareció en el restaurante un miércoles por la tarde cuando había pocos clientes. «Papá, necesitamos hablar sobre lo que pasó en la cena». «No hay nada que hablar, Valeria. Dejaste muy claras tus intenciones». «No entiendes la situación completa», dijo con voz baja y urgente. «Hay cosas que no sabes sobre Luis, sobre sus actividades». Eso captó mi atención. ¿Qué cosas? Luis estaba investigando los negocios del señor Ramírez, husmeando en cosas que no eran de su incumbencia. Estaba poniendo en peligro a toda la familia con su entrometimiento. ¿Entonces decidieron matarlo? Valeria se puso pálida. Nadie decidió matar a nadie. Fue un accidente real, papá. Los frenos fallaron. ¿Y tú crees esa historia? Yo sé esa historia. Insistió, pero su voz carecía de convicción. Luis estaba jugando un juego peligroso. Estaba amenazando con ir a las autoridades con acusaciones falsas sobre Antonio y el señor Ramírez. No podían permitir que destruyera sus reputaciones con mentiras.
¿Entonces admites que sabían que Luis era una amenaza? Papá, por favor. Estás tergiversando todo. Solo vine a advertirte que dejes las cosas como están. Por tu propio bien. ¿O qué? ¿También tendré un accidente conveniente? No seas dramático. Nadie quiere hacerte daño. Solo queremos que seas razonable sobre tus finanzas. Ya veo. Valeria, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo exactamente dejaste de ser mi hija y te convertiste en cómplice de criminales? Su rostro mostró dolor genuino por un momento. Nunca dejé de ser tu hija. Pero tuve que crecer y entender cómo funciona realmente el mundo. No todo es blanco y negro como tú y Luis siempre pensaron. A veces tienes que hacer compromisos. Tienes que ser práctica. ¿Práctico es el nuevo término para inmoral? Papá, vete, Valeria. Y dile a tu esposo y a tu suegro que pueden irse al infierno. No verán un solo centavo de mi dinero mientras yo viva. Esa es exactamente la actitud que te va a meter en problemas, dijo con voz fría mientras se dirigía a la puerta. Espero que no te arrepientas. Después de que se fue, encontré mi mano temblando mientras servía café a un cliente. Las palabras de Valeria habían sido una amenaza apenas velada. El tiempo se estaba acabando. O yo hacía mi movimiento pronto, o ellos harían el suyo. Esa noche, después de cerrar el restaurante, revisé meticulosamente mi carro antes de encenderlo. Miré debajo, abrí el capó, verifiqué cada cable y cada manguera. Todo parecía estar bien, pero mi paranoia estaba justificada. Si habían saboteado un vehículo una vez, podían hacerlo de nuevo. Conduje a casa por rutas diferentes cada noche, variando mis patrones para ser menos predecible. Mantenía las puertas y ventanas cerradas con llave. Había comprado un sistema de alarma básico para la casa. Dormía poco y siempre con un oído atento a cualquier sonido inusual. Una semana después de la confrontación con Valeria, las cosas escalaron dramáticamente. Llegué al restaurante temprano en la mañana como siempre y encontré la puerta trasera forzada. Alguien había entrado durante la noche. Llamé a la policía inmediatamente, aunque no tenía muchas esperanzas dado que Luis había descubierto que algunos oficiales estaban en la nómina de Ramírez. 2 policías llegaron, tomaron notas superficiales, me dijeron que probablemente fueron jóvenes buscando dinero en efectivo, pero yo sabía mejor. Revisé la oficina y descubrí que habían buscado en los archivadores, movido papeles, abierto cajones. Estaban buscando algo específico. Entonces recordé el sobre Manila escondido entre mis recetarios de cocina. Con el corazón en la garganta, fui a verificar. Seguía ahí, intacto. Los documentos de Luis estaban a salvo. No habían pensado en buscar en los libros de cocina, pero ahora sabía que estaban desesperados. El allanamiento no, fue solo para intimidarme. Estaban buscando evidencia de que yo tenía información sobre sus actividades criminales. Esa misma tarde recibí una llamada de un número desconocido. Dudé un momento antes de responder. ¿Papá? Era la voz de Luis. Apenas un susurro urgente. ¿Luis? Hijo, ¿dónde estás? No importa dónde estoy. Escucha cuidadosamente porque no puedo hablar mucho. Sé que allanaron el restaurante anoche. Tengo la grabación de las cámaras de seguridad. Fue Antonio quien entró. Papá, Ramírez lo estaba esperando en un carro afuera. Tengo los documentos que dejaste, los de tu investigación. Están a salvo. Bien. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Mañana irás al banco y sacarás todo el dinero. Todo el millón. Lo convertirás en un cheque de gerencia a nombre de una cuenta que te voy a dar. Luis, ¿qué estás planeando? Voy a usar tu dinero como carnada. Voy a hacerles creer que finalmente cediste y que estás listo para invertir con ellos. Pero el dinero irá a una cuenta que yo controlo y que ellos no pueden tocar. Cuando intenten acceder a los fondos, tendremos evidencia grabada de intento de fraude y robo. Eso, combinado con las grabaciones de amenazas y el allanamiento, será suficiente para involucrar al FBI. ¿Y las propiedades? Transfiérelas a un fideicomiso ciego a nombre de un abogado que contraté. Alguien en quien podemos confiar completamente. Valeria no podrá tocarlas. Una vez que todos estén arrestados,
Revertiremos las transferencias. ¿Cuándo vas a revelar que estás vivo? Hubo un silencio largo. Pronto, papá. Pero todavía no. Si saben que estoy vivo, huirán o peor, vendrán por ti con todo. Necesito que sigas actuando como si yo estuviera muerto. Sé que es doloroso. Ya no es doloroso. Ahora que sé que estás vivo, puedo soportar cualquier cosa. Te amo, papá. Y lamento mucho todo por lo que has pasado. Lamento especialmente lo de Javier. Era mi mejor amigo y murió en mi lugar. No fue tu culpa, hijo. La culpa es de los monstruos que sabotearon ese carro. Lo sé, y pagarán por ello. Te lo prometo. Ahora tengo que colgar. Espera mis instrucciones. La línea se cortó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, sintiéndome más vivo y con más propósito de lo que había sentido en meses. Mi hijo tenía un plan, y yo era una pieza crucial en ese plan. No lo defraudaría. A la mañana siguiente fui al banco como Luis me había indicado. La gerente, la señora Henderson, me miró con preocupación cuando solicité retirar todo mi dinero. Señor Martínez, ¿está seguro de esto? Es una cantidad muy grande de dinero para estar moviéndola así. Estoy completamente seguro. Tengo una oportunidad de inversión que no puedo dejar pasar. ¿Ha consultado con un abogado o un asesor financiero? He hecho mi tarea, señora Henderson. Confío plenamente en esta decisión. Me tomó casi 2 horas procesar todo, pero eventualmente salí del banco con un cheque de gerencia por $1 millón a nombre de una cuenta que Luis había especificado. Era la compañía de inversiones Valle Central, que sonaba suficientemente legítima, pero que en realidad era una empresa fantasma que Luis había creado con la ayuda de su abogado de confianza. Ese mismo día contraté al abogado que Luis me había recomendado, un hombre llamado Richard Chen, que tenía un bufete pequeño pero respetable en el centro de Fresno. Le expliqué la situación, le mostré algunos de los documentos de la investigación de Luis y le pedí que creara el fideicomiso ciego para mis 2 propiedades. Señor Martínez, lo que me está describiendo suena como una operación criminal muy seria, dijo Chen con expresión grave. Debemos involucrar a las autoridades. Mi hijo ya lo está haciendo, pero necesita más evidencia. Necesita que ellos cometan el crimen actual de fraude antes de poder cerrar el caso completamente. Es arriesgado. Si algo sale mal, nada saldrá mal. Mi hijo es inteligente y ha estado planeando esto durante meses. Chen accedió finalmente y comenzó a procesar los papeles del fideicomiso. Mientras tanto, yo tenía que hacer mi parte. Dejar que Valeria y sus cómplices supieran que había cedido. Llamé a Valeria esa tarde. Hija, he estado pensando en lo que dijiste. Tal vez tenías razón. Tal vez estoy siendo demasiado terco y desconfiado. ¿Papá? Su voz sonaba sorprendida y esperanzada. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que quiero escuchar otra vez sobre esas oportunidades de inversión. He hecho algunos movimientos con mi dinero y ahora tengo liquidez lista para invertir. Pude escuchar la emoción apenas contenida en su voz. Eso es maravilloso, papá. El señor Ramírez y Antonio van a estar tan complacidos. ¿Podemos reunirnos mañana? Sí, pero esta vez en territorio neutral. En mi restaurante, después de que cierre. A las 9 de la noche. Perfecto. Estaremos ahí. Después de colgar, me senté en silencio por un momento. El plan estaba en movimiento. En 24 horas, todo llegaría a su punto culminante. O lograríamos atrapar a estos criminales con evidencia irrefutable, o yo estaría muerto y Luis tendría que continuar solo. Esa noche prácticamente no dormí. Revisaba mentalmente cada detalle del plan, cada cosa que podría salir mal, cada contingencia. Luis había dicho que estaría vigilando a través de las cámaras, pero ¿y si algo interfería con la señal? ¿Y si Antonio o Ramírez sospechaban una trampa y venían armados? ¿Y si decidían eliminarme ahí mismo y hacer que pareciera un robo que salió mal? Pero no podía dar marcha atrás ahora. Esto era por Luis, por Javier, por todas las futuras víctimas que estos depredadores dejarían en su camino si no eran detenidos. El día siguiente en el restaurante fue interminable. Cada minuto se arrastraba como una hora.
Serví a los clientes con mi sonrisa habitual, pero mi mente estaba en otra parte, ensayando lo que diría, cómo actuaría, cómo mantendría la farsa de ser un viejo ingenuo que finalmente había sido convencido. A las 8:30 comencé a cerrar. Despedí a mis empleados más temprano de lo normal, diciéndoles que tenía una reunión privada de negocios. A las 9:05, las luces de un Mercedes negro se detuvieron frente al restaurante. Valeria, Antonio y el señor Ramírez salieron del vehículo, todos vestidos impecablemente como si fueran a un evento de gala, en lugar de acometer fraude. Los dejé entrar y cerré la puerta con llave detrás de ellos. «Carlos, me alegra que hayas reconsiderado», dijo Ramírez con esa sonrisa de tiburón que yo había llegado a detestar. «Sabía que eventualmente verías la razón». «He tenido mucho tiempo para pensar desde la muerte de mi hijo», dije, y no fue difícil hacer que mi voz sonara cansada y derrotada. «Y tienen razón, estoy envejeciendo y necesito ayuda para manejar mis asuntos. Es una decisión muy sabia», agregó Antonio, abriendo su maletín de cuero. «Traje todos los documentos necesarios. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí. Antes de firmar nada, quiero entender exactamente qué estoy firmando». «Por supuesto», dijo Ramírez con paciencia exagerada. «Estos documentos establecen una sociedad de inversión donde tú aportas el capital inicial y nosotros aportamos la experiencia y los contactos. Las ganancias se dividirán equitativamente entre todos los socios. ¿Y mis propiedades? Las propiedades servirán como garantía para préstamos adicionales que nos permitirán multiplicar la inversión inicial. Es completamente estándar en este tipo de negocios». Lo que realmente significaba era que tan pronto como yo firmara, tendrían acceso legal a todo lo que poseía. Podían vender las casas, vaciar las cuentas, y yo no tendría ningún recurso legal. «Entiendo. ¿Y el dinero?» Retiré todo del banco como dijeron que debía hacer. Los ojos de los tres se iluminaron como los de lobos viendo carne fresca. «¿Lo hiciste?», preguntó Antonio intentando sonar casual. «Sí. Tengo aquí el cheque de gerencia por $1.000.000. Saqué el cheque de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. Los tres se inclinaron para verlo, sus rostros mostrando una codicia apenas disimulada. «Excelente», dijo Ramírez. «Entonces, si firmas los documentos ahora, podemos depositar esto mañana mismo y comenzar el proceso de inversión». «Solo una pregunta más», dije lentamente. «¿Qué pasó realmente con mi hijo Luis?». El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. El silencio se volvió pesado y peligroso. «¿Qué pregunta tan extraña?», dijo Ramírez con voz cuidadosa. «Tu hijo murió en un accidente de tráfico. Fue una tragedia». «¿Fue realmente un accidente? ¿O alguien en esta habitación tuvo algo que ver con el fallo de esos frenos?». Antonio cerró su maletín con un chasquido seco. «Carlos, ¿qué estás insinuando exactamente?». «No estoy insinuando. Nada. Estoy preguntando directamente. ¿Sabotearon el carro que Luis estaba usando? ¿Lo mataron porque él había descubierto sus negocios sucios?». Valeria se puso de pie rápidamente. «Papá, ya basta. Estás siendo paranoico otra vez». «¿Paranoico?». Luis tenía grabaciones de ustedes amenazándolo. Tenía documentos de su investigación sobre sus actividades de lavado de dinero. Tenía fotografías de Antonio en el taller mecánico días antes del accidente». Ramírez se levantó lentamente, su rostro transformándose en una máscara de frialdad calculadora. «Veo. Entonces todo esto era una trampa. No tienes intención de invertir con nosotros». «Oh, tengo toda la intención», dije manteniendo mi voz firme a pesar del miedo que sentía. «Pero mi inversión es en justicia, no en su esquema de fraude». Antonio sacó su teléfono. «Hay un pequeño problema con tu plan, viejo. Las grabaciones de amenazas no significan nada sin prueba de que actuamos. Y no hay prueba porque Luis está muerto y enterrado». «Eso es lo que tú crees», dije con una sonrisa lenta. «¿Pero qué pasaría si te dijera que Luis no está muerto?». Los tres se quedaron congelados. «Estás mintiendo», dijo finalmente Ramírez, pero su voz carecía de la confianza anterior. «Vimos el reporte de la policía,
Identificaron el cuerpo. Identificaron mal el cuerpo. No era Luis quien conducía ese día, era su amigo Javier. Luis sobrevivió porque decidió en el último momento dejar que Javier manejara mientras él revisaba unos documentos. Valeria se había puesto pálida como un fantasma. No puede ser. Eso significaría que han estado planeando robarme y potencialmente matarme mientras mi hijo los observaba desde las sombras, reuniendo evidencia de cada crimen que han cometido. Antonio se movió hacia la puerta, pero yo levanté mi mano. No te molestes. Las puertas están cerradas y Luis ha estado grabando cada palabra de esta conversación a través de las cámaras de seguridad que instaló en este lugar. Ramírez soltó una risa amarga. Aun si eso es cierto, no hemos admitido nada en esta conversación. Hemos sido muy cuidadosos. ¿Ah, sí? Entonces déjenme hacerles algunas preguntas específicas y veamos qué tan cuidadosos son realmente cuando están bajo presión. Me senté en mi silla, proyectando una calma que no sentía. Antonio, ¿por qué fuiste al taller mecánico de José Gutiérrez 5 veces en la semana previa al accidente de Luis? ¿Yo? Tenía problemas con mi propio vehículo, tartamudeó Antonio. Interesante, porque José me dijo esta mañana que nunca ha sido cliente suyo. De hecho, lo reconoció en las fotografías que le mostré y dijo que le pagaste $5,000 en efectivo para sabotear los frenos de un Toyota Camry azul del año 2008. Mi Toyota Camry azul del 2008. El rostro de Antonio perdió todo su color. Ramírez le lanzó una mirada de furia. ¡Idiota! Te dije que encontraras a alguien, fuera de la ciudad. ¡Ahí está!, exclamé. Admisión de culpabilidad capturada en cámara. Continúen, por favor. Esto está siendo muy productivo. Ramírez se dio cuenta de su error y cerró la boca con fuerza. Pero Valeria, mi pobre y codiciosa hija, no pudo contenerse. «No entiendes, papá», dijo con voz desesperada. Luis iba a arruinarlo todo. Iba a ir a los federales con información que habría destruido los negocios del señor Ramírez. Iba a dejarte sin nada porque una vez que investigaran a Ramírez, habrían congelado todos los activos, incluyendo cualquier inversión futura que pudieras hacer con él. Así que decidiste que era mejor que tu hermano muriera. No, yo no decidí eso. Ellos dijeron que solo iban a asustarlo, a hacerlo entender que no debía entrometerse. Valeria, cállate, ordenó Antonio entre dientes, pero ella ya no podía parar. Las compuertas se habían abierto. Dijeron que solo iban a sabotear el carro para que tuviera un accidente menor, algo que lo pusiera en el hospital por unos días y le diera tiempo para reconsiderar. No se suponía que fuera fatal. No se suponía que los frenos fallaran completamente a esa velocidad en la autopista. Pero lo hicieron, dije con voz quebrada, y Javier murió. Y tú dejaste que yo llorara en el funeral pensando que había perdido a mi hijo, y te reíste. Te reíste porque pensaste que finalmente tendrías acceso a mi dinero sin que Luis interfiriera. Lágrimas corrían por las mejillas de Valeria ahora. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Nunca quise que nadie muriera. Solo quería... ¿Qué querías, Valeria? ¿Mi dinero? ¿Tanto valgo para ti? Tampoco te importaba tu hermano. En ese momento, la puerta principal del restaurante se abrió de golpe, a pesar de que yo la había cerrado con llave. Entraron 5 agentes con chaquetas que decían FBI en letras grandes. Detrás de ellos, con una expresión de satisfacción mezclada con dolor, estaba Luis, mi hijo, vivo, real, no un fantasma ni un sueño. ¡Luis!, grité, levantándome de mi silla tan rápido que casi me caigo. Valeria se quedó paralizada, su rostro mostrando shock absoluto. Antonio intentó correr hacia la puerta trasera, pero 2 agentes lo interceptaron y lo tiraron al suelo, esposándolo rápidamente. Ramírez simplemente levantó las manos con resignación, sabiendo que el juego había terminado. Señor Ramírez, Antonio Vega, Valeria Martínez, están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, intento de fraude y obstrucción de la justicia, declaró uno de los agentes mientras les leía sus derechos. Luis caminó hacia mí y nos abrazamos con fuerza,
ambos llorando. Lo siento, papá. Siento haberte hecho pasar por todo esto. Estás vivo. Eso es lo único que importa. Estás vivo. Tuve que hacerlo de esta manera. Era la única forma de reunir suficiente evidencia para asegurarme de que los encerraran para siempre. Y tenía que protegerte. Si hubieran sabido que yo estaba vivo, habrían venido por ti inmediatamente. Miré a Valeria, quien estaba siendo esposada por una agente femenina. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Papá, lo siento. Por favor, perdóname. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Esta era mi hija, la niña que había criado, que había alimentado, que había cuidado cuando estaba enferma, y había traicionado todo lo que le había enseñado por simple codicia. Valeria, dije finalmente, no sé si algún día podré perdonarte, pero espero que en prisión encuentres alguna forma de entender lo que has perdido. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones ante el tribunal y reconstrucción de nuestras vidas. El juicio fue ampliamente cubierto por los medios locales. La evidencia que Luis había reunido meticulosamente era abrumadora. Las grabaciones de las amenazas, los documentos financieros que probaban el lavado de dinero, el testimonio de José Gutiérrez, el mecánico que admitió haber saboteado los frenos bajo presión y pago de Antonio. Y finalmente, las confesiones capturadas en cámara durante nuestra última reunión en el restaurante. Ramírez fue sentenciado a 30 años de prisión por múltiples cargos, incluyendo homicidio involuntario, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y fraude. Antonio recibió 25 años como cómplice directo en el asesinato de Javier y el intento de fraude contra mí. Y Valeria, mi propia hija, fue sentenciada a 15 años por su participación en la conspiración. El día de su sentencia, ella me miró desde la mesa de la defensa con ojos rojos de tanto llorar. Papá, lo siento mucho. Ojalá pudiera regresar el tiempo. No respondí. Simplemente me levanté y salí de la corte con Luis a mi lado. La familia de Javier Mendoza recibió una compensación sustancial de las cuentas confiscadas de Ramírez. Nunca traería de vuelta a su hijo, pero al menos podrían vivir sin preocupaciones financieras y saber que se había hecho justicia. Organizamos un segundo funeral, esta vez con el nombre correcto en la lápida, Javier Mendoza, amigo leal y víctima inocente. Luis y yo nos reunimos frente a esa tumba un día lluvioso de abril. Javier murió porque yo le presté mi lugar en ese carro, dijo Luis con voz quebrada. Murió en mi lugar. Javier murió porque hay gente malvada en este mundo dispuesta a matar por dinero, respondí poniendo mi mano en su hombro. Tú no eres responsable de las acciones de ellos. Pero tampoco puedo simplemente olvidarlo y seguir adelante como si nada. No estoy sugiriendo que lo hagas. Llévalo contigo, pero no dejes que te destruya. Vive una vida que lo honre. Esa es la mejor manera de recordar a un amigo. Luis asintió lentamente. He estado pensando en crear una fundación, algo que ayude a personas mayores a protegerse contra el fraude financiero y el abuso de familiares. En memoria de Javier y en 1920, reconocimiento de lo que casi nos pasa a nosotros. Es una idea maravillosa. La Fundación Javier Mendoza se estableció 6 meses después. Luis la dirige con la misma meticulosidad que aplicó a la investigación que salvó mi vida. Ofrecen asesoría legal gratuita a personas mayores, talleres sobre cómo reconocer estafas y un servicio de verificación para cualquiera que sospeche que está siendo manipulado financieramente por familiares. En cuanto a mí, seguí administrando mi restaurante con la ayuda de Luis. Recuperé todo mi dinero y mis propiedades del fideicomiso que habíamos creado. Pero algo en mí había cambiado fundamentalmente. Ya no era el hombre ingenuo que confiaba fácilmente. Había visto el lado más oscuro de la naturaleza humana. Había visto cómo la codicia puede corromper incluso los lazos familiares más sagrados. Una tarde, casi un año después del juicio, estaba cerrando el restaurante cuando vi a una mujer mayor entrando apresuradamente. «Disculpe, ya estamos cerrados», le dije amablemente. «Por favor», dijo con voz urgente. «¿Usted es Carlos Martínez?»
¿El hombre cuya historia salió en las noticias? Sí, soy yo. Necesito su ayuda. Creo que mi hijo y su esposa están tratando de robarme. Han estado presionándome para que firme papeles, y no entiendo qué dicen los documentos. Vi su historia en la televisión y pensé que tal vez usted podría entenderlo, que tal vez sabría qué hacer. Miré a esta mujer asustada y vulnerable, y vi un reflejo de quien pude haber sido si Luis no hubiera sido tan cuidadoso y valiente. Siéntese, señora. Llamaré a mi hijo. Él dirige una fundación que ayuda exactamente con este tipo de situaciones. Esa noche, mientras Luis revisaba los documentos de la señora con su equipo de abogados, me senté en la cocina de mi restaurante bebiendo café y reflexionando sobre todo lo que había pasado. Había perdido a una hija. Aunque ella aún vivía, estaba muerta para mí de todas las formas que importaban. Había perdido la inocencia y la capacidad de confiar ciegamente. Había visto morir a un joven inocente en lugar de mi hijo. Pero también había ganado algo invaluable: la certeza absoluta del amor de Luis, la comprensión profunda de que la justicia, aunque lenta, puede prevalecer, y un propósito renovado de proteger a otros de sufrir lo que yo casi sufrí. La señora se fue esa noche con un plan de acción, con abogados que la representarían sin costo, con la tranquilidad de saber que no estaba sola. Luis y yo nos quedamos en el restaurante vacío, simplemente disfrutando de la compañía del otro en silencio cómodo. ¿Alguna vez la perdonarás?, preguntó Luis finalmente, sabiendo sin necesidad de explicación que hablaba de Valeria. No lo sé, admití honestamente. El perdón es complicado cuando alguien intenta matarte y robar todo por lo que has trabajado. Pero tal vez algún día, cuando haya cumplido su sentencia, cuando haya tenido tiempo de reflexionar realmente sobre lo que hizo, tal vez entonces podamos hablar. No sé si alguna vez volveremos a ser padre e hija en el sentido real, pero tal vez podamos encontrar algún tipo de paz. Ella me escribió una carta, dijo Luis. ¿Desde la prisión? Preguntaba por ti, decía que lo sentía, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije la verdad, que sus disculpas son palabras vacías hasta que pueda demostrar con acciones reales que ha cambiado, que el arrepentimiento no significa nada si es solo porque fue atrapada, y no porque genuinamente entienda el daño que causó. Asentí. Eres más sabio que yo a tu edad. Aprendí de mi padre, dijo con una pequeña sonrisa. Nos quedamos sentados ahí mientras la noche caía sobre Fresno. Dos sobrevivientes de una traición familiar que había intentado destruirnos, pero que en cambio nos había hecho más fuertes. El restaurante seguiría abierto. La Fundación Javier Mendoza seguiría creciendo. Y nosotros seguiríamos adelante, llevándolas sin cicatrices pero no permitiendo que nos definieran. Porque al final, eso es lo que significa realmente ganar. No solo sobrevivir, sino encontrar propósito en el dolor, justicia en el caos y esperanza incluso en los momentos más oscuros. Valeria, Antonio y Ramírez pensaron que podían jugar con nuestras vidas como si fuéramos piezas de ajedrez en su tablero de codicia. Pero se olvidaron de algo fundamental: que los hombres buenos, cuando son empujados al límite, pueden ser más peligrosos que cualquier criminal porque pelean no solo por sí mismos, sino por algo más grande, por la justicia, por la verdad, por proteger a otros de sufrir el mismo destino. Esa noche, mientras cerraba las luces del restaurante y caminaba hacia mi carro con Luis a mi lado, miré las estrellas brillando sobre California y sentí una paz que no había experimentado en más de un año. Mi hijo estaba vivo. Los culpables estaban en prisión, y aunque había pagado un precio terrible en el proceso, la justicia había prevalecido. A veces, el bien sí triunfa sobre el mal. Solo requiere paciencia, astucia, y el coraje de enfrentar a los monstruos sin convertirte en uno de ellos. Esta es mi historia. La historia de cómo mi hija se rió en el funeral de su hermano, y cómo ese momento de crueldad insensible eventualmente llevó a su propia caída. Es una advertencia para aquellos que piensan que la codicia es más importante que la familia, que el dinero vale más que la vida humana.
que pueden salirse con la suya simplemente porque son más astutos o más crueles. No pueden. La justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Y yo, Carlos Martínez, un simple cocinero de Fresno, puedo dar fe de eso.